Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Cooperativismo. El día de hoy tenemos un programa cargado de novedades. Vamos a hablar acerca de las cobranzas en las cooperativas, a resolver sus dudas legales, información de las CEPS, un invitado especial en el segmento de la entrevista y varios temas más. Así que les invito a todos ustedes a compartir junto a nosotros en Hablemos de Cooperativismo. Hablemos de cooperativismo. Vamos a empezar en Hablemos de Cooperativismo. Y un tema importante que a todos nos tiene que preocupar y también que tenemos que cuidar en nuestras cooperativas es la administración de nuestro margen financiero. Este tema lo va a desarrollar Alfonso Castro. Queridos amigos, muy buenos días. Vamos a topar hoy un tema bastante importante. Me refiero al margen de contribución financiero. Este margen se obtiene de restar a la tasa activa promedio ponderada de la tasa pasiva. Y básicamente lo que nos permite conocer es que al multiplicarse por el volumen de colocaciones, si seremos o no capaces de cubrir los gastos operacionales, dada una tasa específica, una tasa y una tasa pasiva. Entonces, el problema surge cuando vemos que los ingresos no son lo suficientemente altos como para cubrir los gastos operacionales. Esto podría poner a la cooperativa en grave riesgo. Frente a esto, básicamente es importante saber que tenemos tres alternativas que evidentemente no se excluyen entre sí. La primera es, obviamente, ampliar el margen. Y ampliar el margen implica o bien alzamos la tasa activa, manteniendo la tasa pasiva constante, o bien mantenemos la tasa activa y bajamos la pasiva. Cualquiera de estas alternativas nos puede permitir ampliar el margen. Dese cuenta, y es muy importante, que no es una decisión que se la pueda tomar, digamos, de una manera muy antojadiza. Hay elementos de competitividad que son fundamentales. ¿Cuál es la tasa activa que está cobrando el sistema? ¿Cuál es la tasa pasiva que se está pagando? Entonces, este es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con bajar los gastos operacionales. El problema aquí radica en que hay gastos que no se pueden eludir, y lo hemos topado en programas anteriores. Y entonces, de alguna manera, esta variable es muy complicada de moverse, sobre todo en el corto plazo. Por cierto, si usted quiere saber si sus gastos operacionales están muy altos, siempre puede recurrir a aquellos índices financieros de eficiencia microeconómica, ¿no? Eficiencia microeconómica 1, eficiencia microeconómica 2 y, sin duda ninguna, al grado de absorción. Entonces, esta sería una segunda manera de poder ajustar los ingresos a un volumen de gastos. Y finalmente, la otra, la más viable, la mejor alternativa, tendría que ver con la ampliación de la cartera. Aquí, en cambio, el riesgo es que por ampliar la cartera empecemos a reducir la calidad de las operaciones. Y entonces, simplemente bajo el concepto de fábrica de crédito, empezamos a originar en serie nuevas colocaciones y después nos vamos a ver en serios problemas para la cobranza. Esto es, queridos amigos, recuerden, el caso en el que nuestros ingresos pronosticados, que provienen de la aplicación del margen de contribución financiero, en este caso, que no cubran los gastos operacionales, las alternativas son muy restringidas, son muy complejas y requieren de un análisis muy minucioso. Muchas gracias. Muchas gracias a Alfonso Castro por impartirnos este tema tan interesante acerca del margen financiero en las cooperativas. Y vamos a empezar ya con nuestro segmento legal.
El día de hoy, el abogado Carlos Naranjo va a despejar una duda importante que muchas veces los funcionarios tenemos dentro de las actividades de las cooperativas. ¿Cuándo aplicar la LOEPS y cuándo aplicar el COMIF? Así que presten atención a esta duda legal que va a realizarle el abogado Carlos Naranjo. Gracias, Mari Carmen. Buenos días, compañeros cooperativistas, compañeros en la lucha diaria de la economía popular y solidaria. Pero quiero comenzar agradeciendo a quienes ya han comenzado a enviar preguntas, siendo apenas el primer programa de presentación, lo cual augura cierto éxito, cierta buena cobertura para el programa ideado dentro de Hablemos de Cooperativismo. La primera pregunta que se me ha encargado sea respondida en este segmento dice relación con la norma jurídica de aplicación a las cooperativas de ahorro y crédito. Me refiero, o la pregunta mejor dicho, se refiere a la dualidad existente. ¿Cuándo se aplica el Código Orgánico Monetario y Financiero? ¿Cuándo se aplica la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria? ¿Cuál de las dos prevalece? Alrededor de eso gira la primera pregunta. Y la respuesta que le tengo es partir de un antecedente. En realidad, a las cooperativas de ahorro y crédito, como a otras formas cooperativas y otras formas empresariales, le regulan dos normas jurídicas. Y si somos un poco minuciosos y detallistas, quizás muchas más, como a todas las organizaciones empresariales, insisto. En el caso concreto del cooperativismo tenemos ejemplos, en el caso de las cooperativas de transporte. En estas, los aspectos operacionales, las actividades relacionadas con el tránsito y el transporte, que es razón de su objeto social, se regulan por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Esto quiere decir todo lo relacionado con tarifas, con turnos, frecuencias, modelos de vehículos, etcétera, etcétera. En cambio, en su organización interna y su funcionamiento se regulan por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Algo exactamente similar ocurre con las cooperativas de ahorro y crédito. Estas, en sus aspectos operacionales, financieros, índices de solvencia, de morosidad, de liquidez, cumplimiento de tasas de interés, montos, plazos, garantías, etcétera, es decir, las operaciones, los productos financieros, los ahorros, la captación, las captaciones y la concesión de créditos se regulan por las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero y evidentemente por las regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En cambio, las operaciones o las actividades, diríamos, directamente relacionadas con la organización, con el funcionamiento, con la estructura de las cooperativas de ahorro y crédito, dígase funcionamiento de la Asamblea General, de socios o representantes, funciones y atribuciones de Consejo de Administración, vigilancia, gerente, etcétera, elecciones, remociones, conflictos de gobernabilidad entre socios y la cooperativa o entre directivos, estos se ventilan, añadiendo a ello el balance financiero y el balance social. Todos estos aspectos, en cambio, se regulan por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Insisto, compañeros, no es absolutamente nada novedoso. En el caso de las cooperativas de transporte es un ejemplo, el caso de las cooperativas bananeras, por ejemplo, igual se sujetan al MAG en todo lo que tiene, y al Programa Nacional del Banano, en lo que tiene que ver con la actividad productiva, lo que tiene que ver con la actividad organizativa, con la LOEPS. La siguiente pregunta que también ya ha llegado y que les informo será absuelta en el próximo programa, dice relación en cambio con la diferencia entre utilidades y excedentes al interior o generados en las cooperativas de ahorro y crédito. Será absuelta, será respondida en el próximo domingo. Hasta entonces, compañeros cooperativistas, buenos días, gracias. Hablemos de cooperativismo.
Muchas gracias al abogado, al doctor Carlos Naranjo, por estar aquí en Hablemos de Cooperativismo. Y también les invito a todos ustedes, queridos amigos televidentes, si es que tienen dudas acerca de las cooperativas de ahorro y crédito o las cooperativas que no son financieras, si es que ustedes están trabajando en una de ellas o si es que ustedes son miembros y participan con un crédito, tienen una cuenta de ahorro, tal vez un depósito a plazo fijo y tienen alguna duda legal, por favor, escríbanos a info@cooperativismotv.com o a través de todas nuestras redes sociales para que el doctor Carlos Naranjo pueda resolver todas sus inquietudes aquí en Hablemos de Cooperativismo. Y vamos a continuar ahora ya con las capacitaciones junto a Rodrigo Vázquez. Él va a hablar acerca de la importancia de los socios en las cooperativas. Hablemos de cooperativismo. En los programas anteriores me estuve refiriendo a la crisis que vivió el Ecuador y las circunstancias que están detrás de la pobreza, la inequidad. Y habíamos analizado cómo un país tan abundante en recursos naturales, con varios pisos térmicos, con una productividad impresionante, esos productores están pobres cuando tienen una riqueza impresionante, porque hay un mecanismo de comercialización absolutamente injusto que favorece únicamente al comerciante y que desfavorece tanto al consumidor como a los productores, que son los que realmente corren todos los riesgos y hacen todo el sacrificio. Y me olvidé mencionar el anterior, como por ejemplo el tema de la ley de la oferta y la demanda va en contra de estos productores. Cuando hay abundante cosecha de choclo, el precio cae. Cuando hay abundante producción de naranjas, el precio cae. Entonces los agricultores siempre llevan las de perder, unas o porque se pierde el cultivo, otras porque el cultivo se dio muy bueno, el tomate se dio muy bueno, pero resulta que el precio se cayó y hubo pérdida para ellos. ¿Cómo la economía popular y solidaria puede acudir en esto? Ya hemos mencionado cómo no estamos utilizando las cooperativas de producción, las cooperativas de comercialización, por la cual los productores, los agricultores podrían organizarse, asociarse de una manera para favorecer sus intereses. Es el caso de Colombia, en donde, por ejemplo, los caficultores han logrado a través de cooperativas de caficultores crear una federación y cómo ellos tienen asegurado su precio y nunca tienen pérdida. Y además de que tienen toda una infraestructura de apoyo tecnológico para control de plagas, etcétera, gracias a la integración cooperativa. Esos modelos deberían replicarse rápidamente en el Ecuador, ya que está la ley y la ley establece los mecanismos a través de los cuales la gente se puede asociar para crear centros de acopio para comercializar sus productos de mejor manera y de esta manera mejorar sus ingresos. Y ahí estamos atacando la pobreza, porque resulta absolutamente irónico que tengamos riqueza, que tengamos abundancia de productividad, pero que tengamos gente que está en condiciones miserables. El siguiente tema al cual me voy a referir y voy a hacer apenas una pequeña introducción es cómo asegurar la participación democrática de los socios de la cooperativa. Porque las cooperativas son estructuras democráticas participativas. El socio es parte integrante y fundamental de su accionar. Una cooperativa con más clientes que socios, comenzamos a dudar si realmente es una cooperativa. La cooperativa está hecha para socios. Y ser socios el socio implica que tiene un espacio de participación. Ser socio implica que tengo que tener información, conocimiento sobre cómo va la cooperativa de la cual yo soy partícipe. El cliente es un usuario pasivo que no tiene derecho a preguntar nada. Pero el socio es un usuario activo que tiene derecho a saber, a conocer, que tiene derechos y que tiene obligaciones. Obviamente que los derechos están que justamente tener acceso a la información, tener acceso al manejo de la cooperativa, tener derecho a ser elegido, a elegir y a ser elegido. En el próximo programa continuaré con este tema para ver cómo se pueden crear mecanismos a través de los cuales los socios puedan participar más en la vida de la cooperativa. Buenos días. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas.
Si quieres que tu casa luzca hermosa y moderna, visita Muebles Caro. Somos fabricantes directos de muebles en madera. Ofrecemos juegos de dormitorio, juegos de comedor, muebles de cocina, juegos de sala. Realizamos trabajos sobre pedido. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y contamos con crédito directo a través de la cooperativa de ahorro y crédito Copcentro. Visítanos en el sur de Quito, en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Antonio Rodríguez, sector El Calzado. Llámanos al 099-527-0735 o al 022-647-697. Realizamos entregas a nivel nacional. Muchas gracias a Rodrigo Vázquez por habernos acompañado aquí en el segmento de la capacitación cooperativista. Hemos aprendido acerca de las labores, cuál es la importancia que tienen los socios dentro de las cooperativas. Y bueno, pues queridos amigos, les quiero recordar a todos ustedes que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro Limitada ya ha puesto a disposición de todos sus socios y clientes la cooperativa en línea. Esta cooperativa que les ayuda a todos los socios a disfrutar de todas las bondades, de todos los beneficios que tiene Copcentro, ya sea desde la aplicación o también desde el computador. Así que a todos ustedes les invito a que se bajen la app Copcentro en línea para que puedan ver sus saldos, realizar transferencias y muy pronto realizar el pago de todos los servicios básicos. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos. Hablemos de cooperativismo.